Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, mis queridos amigos, tenemos un vídeo que promete ser absolutamente electrizante. Estamos a punto de adentrarnos en el fascinante mundo de una de las estrellas más queridas y talentosas del momento, Demet Özdemir. Y prepárense porque lo que les vamos a revelar hoy es algo realmente inesperado, algo que honestamente, a mí me dejó sin aliento la primera vez que lo escuché. Sí, ustedes leyeron bien en el título, Demet Özdemir confiesa algo inédito. Algo que va a cambiar nuestra perspectiva sobre ella, sobre su camino y sobre las presiones del mundo del espectáculo. Así que si son fans de Demet, si les gusta el mundo de las celebridades, o si simplemente disfrutan de historias que te hacen pensar, este vídeo es para ustedes. Pero antes de sumergirnos en los detalles jugosos, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratuito y nos ayuda enormemente a seguir trayéndoles contenido exclusivo y las últimas noticias del mundo del entretenimiento. Un simple clic hace una gran diferencia. Ahora, sin más preámbulos, vamos a lo que vinimos. Demet Özdemir, esa carismática actriz turca que nos ha cautivado con su talento, su belleza y su autenticidad en producciones como Erkencikus y Doğu Kaderimdir, siempre nos ha parecido una figura admirable. La vemos en la pantalla brillando, actuando con una pasión que traspasa fronteras, y en las redes sociales, compartiendo momentos de su vida con una cercanía que la hace aún más cercana a nosotros. Sin embargo, como con muchas figuras públicas, detrás de esa fachada de éxito y glamour, existen luchas, dudas y, a veces, confesiones que nos revelan una faceta completamente diferente. Y hoy, vamos a hablar de una de esas confesiones, una que salió a la luz recientemente y que ha conmocionado a muchos de sus seguidores y a la prensa del corazón. Lo que Demet ha revelado no es un simple comentario sobre un nuevo proyecto o una anécdota trivial. No, señores. Es algo mucho más profundo. Se trata de una lucha interna, de un momento de vulnerabilidad que decidió compartir, y que nos habla de las exigencias extremas del mundo del entretenimiento y de cómo incluso las estrellas más brillantes pueden sentirse abrumadas. En una entrevista reciente, y aquí viene la parte que les dejará sin aliento, Demet confesó que hubo un tiempo, un periodo difícil en su carrera, en el que estuvo a punto de renunciar por completo. Sí, escucharon bien. La idea de colgar las botas, de alejarse de los escenarios y de las cámaras, cruzó por su mente de forma seria. Imaginen por un momento a Demet Özdemir, una actriz que ha logrado un éxito monumental, que es admirada por millones, pensando en dejarlo todo atrás. ¿Qué pudo haberla llevado a un punto tan crítico? Según sus propias palabras, no fue un único factor, sino una acumulación de presiones. La constante exposición pública, las expectativas de los fans, la presión de mantener una imagen impecable, la competencia feroz y, sobre todo, el agotamiento físico y emocional que conlleva una carrera tan demandante. Ella habló de cómo en ciertos momentos sentía que estaba perdiendo el control, que el peso de la fama se volvía insoportable. Sentía que cada uno de sus pasos era analizado, cada uno de sus gestos juzgado, y eso, amigos míos, puede ser devastador para la salud mental de cualquiera, sin importar cuán fuerte parezca. Lo más impactante de su confesión es la honestidad con la que habló sobre la sensación de soledad que puede acompañar a la fama. A pesar de estar rodeada de gente, de tener un equipo de trabajo y de contar con el cariño del público, en esos momentos de crisis, se sintió aislada. Las decisiones que debía tomar, las críticas que recibía, todo parecían recaer sobre sus hombros, y la falta de un espacio seguro donde poder expresar sus miedos y debilidades se hizo muy evidente. Ella describió cómo la rutina de filmaciones, los viajes constantes, la falta de tiempo personal y la necesidad de estar siempre conectada por redes sociales, la habían llevado a un estado de estrés crónico. Y no es para menos. Las jornadas de trabajo en la industria del entretenimiento turco, como en muchas otras, pueden ser extremadamente largas y exigentes, dejando poco espacio para el descanso y la recuperación. Además, la constante presión de la imagen perfecta, de lucir siempre radiante y de cumplir con los estándares de belleza impuestos, puede ser una carga muy pesada, especialmente cuando uno se enfrenta a inseguridades personales que, como todos, también tiene. Lo que realmente hace que esta confesión sea tan inédita y conmovedora es que Demet Özdemir no se presentó como una víctima perfecta, sino como un ser humano real, con sus miedos y sus fragilidades. Explicó que la idea de renunciar fue algo que meditó seriamente durante un periodo prolongado, llegando a considerar alternativas, a imaginar una vida alejada de los focos.
Incluso llegó a pensar en cómo comunicar esa decisión al público, a su equipo, a su familia. Pero, ¿qué fue lo que la hizo dar marcha atrás? ¿Qué la impulsó a seguir adelante a pesar de la oscuridad que sentía? Aquí es donde entra en juego otro aspecto fascinante de su personalidad, su resiliencia y su conexión con lo que la inspira. Demet reveló que lo que finalmente la hizo aferrarse a su carrera fue el amor por su oficio, la pasión que siente por la actuación y, sobre todo, el apoyo incondicional de algunas personas clave en su vida. Habló de cómo en sus momentos más bajos, recibió el aliento de amigos y familiares que le recordaron el talento que tiene y el impacto positivo que genera en la vida de tantas personas a través de sus personajes. Además, y esto es algo que todos podemos aprender, aprendió a establecer límites. Empezó a priorizar su bienestar, a decir no a proyectos que sentía que la agotarían aún más, y a buscar un equilibrio más saludable entre su vida profesional y personal. Entendió que para poder seguir brindando lo mejor de sí misma en el set, primero debía cuidarse a sí misma. Empezó a dedicar más tiempo a actividades que la recargaran, a rodearse de personas que la nutrieran y a ser más consciente de sus propias necesidades emocionales. Esta revelación no solo nos ofrece una visión más íntima de Demet Özdemir, sino que también sirve como un recordatorio muy importante para todos nosotros. Nos muestra que el éxito, por muy brillante que sea, no está exento de sacrificios y dificultades. Nos enseña que es fundamental escuchar a nuestro cuerpo y a nuestra mente, y que pedir ayuda o tomarse un respiro no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. Es una lección sobre la importancia de la salud mental en el mundo moderno, especialmente en industrias tan exigentes como la del entretenimiento. Muchas veces idealizamos a las celebridades, pensamos que sus vidas son perfectas y que nunca pasan por momentos difíciles. Pero la confesión de Demet Özdemir nos rompe ese molde y nos invita a verlas como seres humanos complejos, con sus propias luchas y sus propias victorias. Nos recuerda que la verdadera fuerza reside en la capacidad de superar los obstáculos, de aprender de ellos y de salir fortalecidos. Y aquí es donde quiero detenerme un momento para reflexionar con ustedes. ¿Han sentido alguna vez esa presión abrumadora en sus propias vidas? ¿Han llegado a pensar en tirar la toalla ante un desafío? Creo que todos en algún momento hemos estado en una encrucijada similar. La historia de Demet nos da esperanza y nos anima a seguir adelante, a encontrar nuestras propias fuentes de fortaleza y a recordar por qué empezamos. En resumen, mis amigos, lo que Demet Özdemir ha compartido con nosotros es una confesión verdaderamente conmovedora. Ha abierto su corazón para contarnos sobre un momento en el que estuvo a punto de abandonar su exitosa carrera debido a las inmensas presiones del mundo del espectáculo. Ha hablado de la soledad, del agotamiento y de la duda. Pero lo más importante, ha compartido cómo logró superar esos momentos oscuros, encontrando fuerza en el amor por su arte, el apoyo de sus seres queridos y la sabia decisión de priorizar su bienestar. Ha sido una revelación que sin duda nos deja reflexionando sobre la naturaleza del éxito, la importancia de la salud mental y la admirable resiliencia humana. Es un testimonio de que incluso las estrellas más brillantes enfrentan sus propias batallas, y que la verdadera luz proviene de la valentía de ser vulnerable y de la determinación de seguir adelante. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Espero sinceramente que la historia de Demet Özdemir les haya inspirado tanto como a mí. Me encantaría saber qué piensan al respecto. ¿Les sorprendió esta confesión? ¿Qué lecciones extrajeron de su experiencia? Por favor, dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y si este vídeo les gustó y lo encontraron interesante, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ningún contenido futuro. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.